Eso es lo que vamos a avanzar hoy día. Así que es importante su asistencia y su atención también. Recapitulando, habíamos visto de dónde sale el método de Newton-Raphson. Está relacionado con la primera derivada de la ecuación no lineal. Todos sabemos que al llamarse una función no lineal, comúnmente como una ecuación, estamos hablando de una ecuación de segundo orden para arriba, segundo, tercer, cuarto orden. O sea, estamos hablando de la potencia de esta ecuación quiere decir que se puede derivar. Si tenemos una ecuación lineal, quiere decir que está la variable x está elevada a la unidad, por lo tanto su derivada va a ser igual a una constante y eso no ocurre en ecuaciones de segundo orden para arriba. No se pueden derivar, va a tener una derivada. Esto de acuerdo a la teoría de cálculo 1, también la primera derivada es la pendiente, ¿no? En un punto específico. O sea, cuando derivo en un punto específico, me da lo que es un punto tangente, una tangente, y me da la pendiente, ¿no? En este caso, este es el punto de la primera derivada y me da lo que es esta distancia y esta distancia, ¿no? Esto me da este punto. Entonces, este punto es el punto tangente y es parte de la primera derivada, evaluada en x sub 0, que es este x sub 0, evaluada en este punto, ¿no? F' es la primera derivada, pero ya evaluada. Evaluada quiere decir que así me ha dado este valor. ¿No? Me ha dado este valor, ¿no? Ese valor en Y. Entonces, tenemos este punto. Luego, hubo en x sub 0 y determino esta delta x con la intersección acá, con la intersección de esta, de f de x prima, de la derivada, pero acá, esta línea que estoy aquí haciendo, en esta intersección, me sale un delta x, es una diferencia. Eso habíamos visto ayer, que es esto menos esto, o sea, x sub 0 menos x1, no va a ser este delta x. Y así sucesivamente voy volviendo a evaluar este x1 en esta pendiente, que va a ser la derivada, ¿no? Derivada, y vuelvo a hallar hasta que x, este delta x, que para nosotros viene a ser el error,
sea tan pequeñito, ¿no? Que consiga la igualdad en X. Y ese va a ser el lugar donde mi línea, con mi coseno lineal, va a interceptarse con el eje de las abscisas, ¿no? Acá, y esa va a ser la solución de la raíz, ¿no? Entonces, esto es lo que te plantea Newton Raphson, ¿no? Esto en función también a una demostración geométrica que se ha hecho en la anterior clase, ¿no? Decía aquí, por ejemplo, que tenemos lo que es delta x igual a x sub 0 menos x1, y aquí despejo x1, y esto tengo esto de acá, que es esto, que es la segunda ecuación. Esta es el concepto, la definición conceptual de la primera. Es la definición conceptual de la primera derivada, donde tienes delta x, estoy hablando del triangulito, tienes delta x, tienes f de x sub 0, que es el y, ¿no? Volviendo acá. Entonces, acá tengo conceptualmente delta x, que va a ser este de acá. Se fijan, es esto. Acá es eso delta x, y acá tengo un f de x sub 0. Este f de x sub f de x 0 es y esta coordinada, esta distancia delta x, me hace la pendiente, ¿no? Es y sobre x. Una definición conceptual también de lo que es una derivada, ¿no? Una derivada. Entonces, lo que tenemos acá es el despeje de estas dos ecuaciones, ¿no? Se tiene el despeje de estas dos ecuaciones, y se tiene lo que es f de x sub 0, se sustituye conceptualmente lo que es este delta x, ¿no? Acá tengo esta ecuación y esta ecuación, estas dos ecuaciones. Entonces, yo tengo aquí, en este caso, trabajando en esta ecuación, tengo que despejar delta x, pero delta x es 0 menos x sub 1. De acá, x sub 0 menos x sub 1. Y simplemente acá sustituyo ese valor y despejo x sub 1. Está muy fácil de deducir, está muy fácil de deducir, y luego generalizo con esta, no generalizo. Entonces, yo tengo ya ahí que es un método de segundo orden, porque obviamente necesitas que sea no lineal. Si es de primer orden, no vas a tener primera derivada, vas a tener una constante, y eso quiere decir que no vas a poder evaluar
en tu X sub 0. Entonces, eso es el resumen de lo que habías hecho en la anterior clase. Era deducir el método Newton-Raphson. Esto es importante que lo tomen en cuenta. Esta fórmula de acá, y lo que vamos a hacer ahora es aplicar el método Newton-Raphson. Tenemos encuentre la raíz real de la ecuación, x cubo más 2x cuadrado más 10x menos 20. Entonces, lo que hay que hacer acá, primeramente, es la derivada, ¿no? Por acá tengo que la derivada es f de x' de x. Esto va a ser igual a 3x cuadrado más 2x más x, 2x más 10. Esa es la, bueno, aquí sería 4x, ¿no? Sería 4x. Así es. Esa sería la primera derivada. Ya tengo estos dos datos. Entonces, aquí lo que me pide es en esta fórmula, me pide f de x sub y evaluada. Me pide f' de x sub y evaluada en x sub y. Eso es el valor inicial. Ya tengo este dato, es la misma ecuación. Este dato es este. Este dato es este de acá, ¿no? Que acabo de deducir, que es acá, es f de prima. Y me falta x sub y. X sub y ya lo tengo también porque es mi valor inicial. El valor inicial que siempre nos damos, que puede ser este de acá, puede ser lo que llamamos, empieza en x sub 0, puede ser 1, puede ser 2, 3, y al final será 1. Entonces tengo todos estos valores. Lo único que hago es aplicar la fórmula, ¿no? Como debería o como bien. Entonces acá lo que ha hecho te dice, encuentra una raíz real. Encuentra una raíz real de la ecuación x cubo, etcétera, mediante el método de Newton-Raphson, con x sub 0 igual a 1. Entonces siempre se les va a dar un x sub 0, que tengo, ¿no? Y un error de 10 a la menos 3 aplicado a x y más 1 menos x sub y, ¿no? Entonces, con eso, con esos datos en el enunciado, ya se puede empezar. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, primeramente, tengo f de x sub y, a f de prima de x sub y, y x sub y lo tengo. Vamos a hacer las flechas. Vamos a buscar lo que tenemos aquí para que no se cargue.
toda la pantalla, ¿no? Entonces, tengo el que subí es este es y hay que subir 1, ¿no? Entonces, como se ve acá, lo que hago es, este de acá, lo evalúo en 1, y este de acá, lo evalúo en 1, ¿no? Y 1 es 1, ¿no? Entonces, me sale este valor, que es 1.4176. 1.4176. Como x sub 1 no es igual a x sub 0, se continúa iterando. Entonces, así sucesivamente, voy a agarrar este valor 1.4176 y lo voy a proceder a hacer en la misma sustitución, ¿no? Entonces, acá tengo 41.76 y utilizando las mismas ecuaciones, vuelvo a efectuar la sustitución. Lo traigo acá y aquí tengo otra vez este de XY y este de XY cuando por 36 en sustitución, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí tengo 36 la función inicial y aquí tengo la función la función free. Y me sale 1.36.9, ¿no? Ahora, 1.36.934 es igual a 1.41, o sea, estos dos son igual a 1.41. Hay que hacer el error, ¿no? Estos dos son iguales. Acá son iguales. No. Entonces se sigue con la tercera iteración. ¿No? Se sigue con la tercera iteración y así sucesivamente hasta que tenga lo que me va a generar la iteración respuesta cuando la diferencia sea 10 a la menos 3. Que me parece acá está en la iteración número 4. ¿Cómo se hace esto en Excel? Vamos a Excel. Vamos a abrir Excel. Y tenemos aquí el programita que vamos a crear. Tenemos la fórmula. Esta, ¿no? Entonces, yo acá tengo x sub i, que va a ser mi inicial, va a ser igual a 1. Acá tengo f de x sub i, que es x sub i al cubo, menos 2x cuadrado, más 10x menos 20. Acá, colocando, tengo x sub i, tengo f de x sub i, y acá tengo la derivada de f de x. Bueno, aquí nada más. Entonces, y acá tengo x sub i más 1. Quiere decir que es mi siguiente valor. Recuerden que 251, 41, 76. Pero lo que vamos a hacer, como siempre, es volver a hacer el ejercicio para que ustedes estén mejor, o la gente que nos puede editar, pueda ver. Vamos a borrar y todo esto, ¿no? Entonces, yo tengo acá, esta es la. Entonces, copiarla, la copio, lo que tengo que hacer es enlazar, no es f de x.
Enlazo con los valores de x sub y con x sub 0. Es y es x sub y de 3 por 10. Perfecto. Me falta 2 por de 3 al cuadrado. De cubo más 2 por 2x al cubo. Acá vamos a decir, ok, cubo más 2x cuadrado más cubo se tiene por 10, 10 por b cubo, perfecto. Su derivada va a ser de todo esto, digo que es va a ser 3 por x al cuadrado más 4 por x más 10. Entonces la derivada acá vamos a convertir en fórmula. Es la casilla B3, que es la que tenemos que enlazar. Entonces, todo esto, ¿verdad? Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer aquí es aplicar la fórmula. La fórmula me dice que es más x sub y menos paréntesis f de x sub y entre evaluada de f de derivada. No, lo mismo que había sacado 1,4176. El resto todavía no existe porque este es mi valor inicial. Y aquí tenemos que rescatar 1,4176. Voy a jalar el valor acá, el nuevo resultado. Violento, ¿no? Rápido. Voy a hacerlo con valor absoluto. Voy a generar una distancia de x sub 0 y x sub 1. Es, x sub 0 es 1 y x sub 1 es 1,4176. En absoluto me dice hay 0,41, no cumple. Voy a jalar todo y exactamente lo voy a colocar en notación científica. Voy a colocar los decimales. Y la iteración solución sería la 3, que es justamente la que cumple, es menor a 10 a la menos 3. La raíz es 1,36.
Eso es verificable. Lo pueden ver en la graficadora. Y obviamente en menos de 3 iteraciones se ha logrado esto. Esto era un gran logro para cuando tenían valores que no convergen rápidamente, que son valores especiales y que demandaban demasiado tiempo de cálculo de la computadora. No se olviden que antes había computadoras 8 bits y 6 bits y era muy lento el momento de calcular. Entonces, había un momento que la calculadora o la computadora se colgaba tanto, tanto cálculo o intentando ver los resultados en la iteración. Hay momentos en que pasa eso con el Excel, eso pasa porque hay una fórmula redundante y se cuelga el Excel o te bota un error. En este caso, el método que se utilizaba para allá no debería de botar ningún error, o te converge o no te converge. En este caso, sí te converge. Eso sería en resolución. Y nosotros vamos aquí a ver cómo ha coincidido con el resultado del ejemplo. Vamos a copiar la tabla. Vamos a ver si es lo mismo. Si ha fallado Excel, podemos fallar nosotros, o Excel es demasiado preciso, ¿no? Entonces, verificamos los resultados. Tenemos 1.4176, la segunda es 1.36.934, la tercera es 1.36.881, está con, fíjense, ¿no? 4.67.74 por 10 a la menos 8, que es la evaluada de y es 0,0053. Está correcto. Eso lo he encontrado en la iteración 3. No. En el libro se obtienen los mismos resultados que hemos obtenido nosotros. Estamos hablando de la iteración, el resultado y el error. No, el error. Entonces ahí tenemos 0.053, aquí tenemos 42.3, 41, 12 redondeado. Y prácticamente cero la iteración número 4, ¿no? Aquí tiene 0 de diferencia. Aquí tienes ya lo que es 86. Entonces no debería de haber diferencias en lo que tengo yo y lo que van a tener ustedes. Todos tenemos la misma versión de Excel. Y si hay diferencias, es porque alguien ha cometido un error en la programación, ¿no? Entonces, el libro, ustedes vieron cómo lo hice este ejercicio. Lo hice sin ver el libro, sin buscar resultados, y al final me coincidió aproximadamente. Ya, eso sería un ejercicio. Vamos a otro ejercicio. Vamos a otro ejercicio. Y acá lo que es resolver x menos 2 por el coseno de x, ¿no? Entonces puede ser un similar a los ejercicios que les voy a dar mañana para que ustedes vayan a resolver como práctica, ¿no? Saben que eso no es, yo lo voy a hacer, yo ya sé cómo se resuelve, ahora les tocaría a ustedes. Entonces tenemos acá los mismos datos. Voy a empezar con 1, ¿no? O sea, me dice mi valor inicial va a ser 1. Voy a borrar los valores.
Entonces, lo que tengo es x menos 2 coseno de x. No, es lo que voy a copiar acá. Es f de x sub i. X menos 2 por el coseno de x, es la función. Su derivada de esto va a ser, este x se va, que este 2 sale, este menos 2 sale, la derivada de coseno es menos seno. Ahora, si no me acuerdo de derivadas, no se olviden que ustedes están en internet, ¿no? O sea, tienen esa posibilidad todavía de buscar en las redes derivadas, ¿no? Derivadas seno, la verdad que ahorita vamos a comprobar. Entonces, la derivada del seno es menos coseno, o coseno de x. Y la derivada de lo que yo estoy buscando acá es la derivada de coseno. Entonces, vamos a ver la derivada de coseno. La de coseno. La derivada de coseno es menos seno, ¿no? La derivada de coseno es menos seno. Entonces, vuelvo a Excel para comprobar el tema de los signos. Entonces, la derivada de menos 2 es menos seno. Menos por menos da más. Este signo negativo es parte de la constante. Se vuelve positivo y se queda en x. Más o menos sería 1 más 2 por el seno de x. Entonces tenemos acá ahora la fórmula. Lo que hacemos es copiar y volver esto valor. Enlazar. Que no me está enlazando porque no me está reconociendo el coseno. El coseno. Luego el coseno de un ángulo. Quiero que sea de este. Esto lo voy a sacar lo mismo. Voy a copiar la derivada y voy a proceder a evaluar. Otra vez necesito que me diga que el seno. Voy a aplicar la función. Voy a evaluar en esto. Listo. Entonces, acá tengo la misma fórmula que teníamos anteriormente. Es más esto menos este valor, que es Newton, ¿no? Lo que hemos demostrado en la anterior clase, que hemos hablado ahora. Entonces, 1304. Voy y busco. Me sale 1304. Voy a copiar. Acá hago el error absoluto. En la fórmula tengo este menos. Aquí hay un problemita de notación. Siempre vamos a empezar de la iteración 0. La iteración 0 es cuando es x sub 0. O sea, cuando x sub i va a ser igual a 0. Iteración también es i. Ya, sí. Y bueno, como ya tengo todo, vamos a ver cuando me converge. Vamos a jalar. Y efectivamente me da la iteración número 2, que es 10 a la menos 3. Tengo, me cumple que es menor a 10 a la menos 3.
me cumple la raíz. La raíz es 1.02987. Entonces, voy a hacer para terminar de comprobar, ¿no? Para comprobar esto, lo voy a llevar a mi graficadora. Lo llevo a mi graficadora. Voy a hacer un copiado. Va a ser x menos 2 por el coseno de x. Lo tengo que colocar como función. Y efectivamente, la raíz da en el punto 1.03. Y más precisamente en el punto 102987. Tal como hemos visto en la notación, da muy rápido, en este caso en la segunda iteración. Entonces, vamos acá que la iteración solución en la número 2, la raíz es 1,02987, ¿no? Y el error absoluto solución es 2 por 10 a la menos 4, que es menor a 10 a la menos 3, que es generalmente el término que vamos a manejar nosotros en el curso. Ya, entonces, es mucho más fácil que el método de punto fijo. Lo más complicado de acá es que si no saben derivar, no van a poder resolver los ejercicios. Entonces, en algún caso, se les puede colocar un ejercicio complejo como derivar un logaritmo neperiano o un logaritmo natural, ¿no? Que tienen sus soluciones de derivada diferentes, pero están para eso. Son estudiantes de ingeniería civil y tienen que tener esa capacidad de resolver ejercicios abstractos de cálculo. Así que esto debería de preocuparnos de menos todos y más bien utilizar este método cuando se requieran valores mucho más precisos y obviamente que no sean así, que no sean así como en la gráfica, el, el punto de intersección es 1,03, ¿no? Son solo dos decimales y así los redondean. Entonces, eso es importante también. Bueno, con esto tenemos los ejercicios de método Newton-Raphson. Ahora veremos aplicaciones. Para ver aplicaciones, en el tiempo que nos resta, lo que vamos a hacer es ver primeramente lo que es un vertedero. No, antes de eso vamos a ver cuál es el ejercicio que se plantea, ¿no? En aplicaciones. Volvemos a nuestro texto guía. Ya, acá. Dice el enunciado. La siguiente fórmula atribuida a Francis. ¿Quién era Francis? Hay un asterisco. Vamos a ver quién era Francis. J. Litka, Computacionales Gráficas en el Sexa, 1972. Lo han extraído este ejercicio de ahí, ¿no? No pueden colocar el asterisco. Y se aplica a un vertedor de contracciones. Ustedes en la parte de hidráulica, sobre todo en obras hidráulicas, y también van a ver muchísimo lo que es hidráulica 1, es la funcionalidad de las iteraciones. ¿Por qué? Porque de manera empírica
se han planteado métodos indirectos de medición de caudales o de, de caudales o de áreas o de secciones, ¿no? Entonces, como sabemos que es irregular el lecho de un río, esto lo vamos a ver acá, no ahora, pero lo vamos a hacer ahora. Medir Francis me dice que Q es igual a 3.33 de B menos 0.2H por H al cubo elevado a la un medio o una raíz. Eso me sacó Francis. Esto en función a, a un vertedero y a una toma de estadística que se hizo en lechos, en diversos lechos. Es un vertedor de contracciones. Ahorita, en este momento, ustedes deben estar diciendo que es un vertedero, que es contracciones, que es Q, que es B y que es H. ¿Y por qué me están planteando este ejercicio en análisis numérico, donde debería de haber solo números, despeje, y si debería ser en otra materia? Estoy planteando esto porque uno de los objetivos de esta materia es que les enseñe las aplicaciones de, del análisis numérico, de los métodos numéricos. Entonces, en el libro hay muchas aplicaciones, hay varias que están relacionadas con la ingeniería civil, hay otras con la ingeniería eléctrica, inclusive, inclusive para la ingeniería química también. Nos tomaremos lo que es vertedor o vertedero de contracciones, tiene que ver con lo que es ingeniería civil y cálculo de áreas de vertedero para su construcción. En este caso, Q es cantidad de agua que pasa por el vertedero en pies. Q es lo que llamamos caudal. ¿Por qué Q? Está en inglés, ¿no? Si se dan cuenta, y esta Q les va a acompañar toda su carrera. Cuando vean Q, ustedes acuérdense qué significa. Vamos a ver qué es Q. Flow, que sería Q. Q en ingeniería. Ahora vamos a preguntar qué es Q. Q es caudal, pero ¿por qué no le colocamos C, no? De caudal, le colocamos otra letra. Que carga, volveremos. Sigamos viendo. Tenemos que B es el ancho del vertedor y H la carga sobre la cresta del vertedor. ¿Qué es carga? Eso lo vamos a ver. ¿No? Entonces, hemos preparado esto. Vamos a ver si funciona el sistema. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Google por qué se usa Q para definir el caudal. ¿A qué nos dice? Vamos a buscar.
es un caudal. Entonces está acá. Fíjense ahí, tenemos un río y el caudal es la cantidad de agua que pasa por un área en un tiempo determinado, ¿no? Aquí fíjense cómo es esta área del río, del lecho, de todo lo que está mojado, si quiere. Eso es irregular totalmente, ¿no? Entonces, el término caudal significa volumen de agua que atraviesa una superficie en un determinado tiempo. Caudal se calcula mediante la fórmula B, que es velocidad sobre tiempo, sino que Q caudal de volumen y tiempo normalmente se mide en volumen en litros y el tiempo en segundos. ¿No? ¿Cómo se mide el caudal? Se mide vertederos, el caudal se mide con vertederos y se medir con instrumentos topográficos en una canoa. Pero eso lo van a ver mejor en obras hidráulicas. Es importante saber estos ejemplos, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo se hace un vertedero, ¿no? Acá tenemos el vertedero, vamos a poner este video. Si se fijan ahí, a ver, están haciendo, ellos lo que quieren saber es el caudal que va a pasar en ese pequeño riachuelo para uno considerar la capacidad del tanque de almacenamiento de un sistema de agua potable, puede ser, o de riego, y otro sería para también prever alguna obra de protección en caso de que sea caudal grande, entonces puede tener mucha utilidad, o también para el diseño de canales. Entonces fíjense lo que han hecho ellos, están midiendo la altura, esa altura es H, lo que está midiendo con la regleta, ¿no? Entonces él lo que ha hecho es todo el caudal lo ha centralizado en ese vertedero y fíjense con la reglita él está tomando datos a diferentes lugares del, del riachuelo. No, esto obviamente es funcional si Después de se obtener hace nuestros datos en campo, en, procedemos a calcular el en caudal pequeños utilizando la riachuelos. fórmula de En el caudal río para este Acre, tipo por de ejemplo, se tiene vertederos. que utilizar una canoa Nuestros datos en campo fue que la y, altura del y hacer una agua regleta más hasta donde grande llegó en el vertedero fue de y hacerlo con un 0.06 instrumento. y el largo de nuestro Es lo que va a vertedero que fue hacer de 0.58 metros. Y una simulación de nuestro es vertedero. el flow. Ahora lo que procedemos a realizar es calcular el caudal por medio de la siguiente fórmula, que es caudal igual a 1.84, que es una constante, por el largo de nuestro vertedero, por la altura hasta donde llegó el agua, a 2/3. Procedemos a ingresar nuestros datos, 1.84 por el largo del vertedero, que es de 0.58 metros, por la altura, que fue de 0.06 metros, elevado a 2/3. Podemos calcular esta multiplicación de 1.84 por 0.58 nos da 1.007 aproximando metros. En la siguiente parte del paréntesis podemos ver que es un exponente fraccionario, entonces procedemos a pasarlo como raíz. En este caso sería raíz cúbica de 0.06 metros elevado al cuadrado.
Primero vamos a resolver la parte del paréntesis, que es 0.06 metros elevado al cuadrado. .06 elevado al cuadrado nos da 0.0036. Esta operación lo podemos ingresar en la calculadora de una vez, o podemos resolver primero la raíz cúbica. Para sacar la raíz cúbica de este número, realizamos ingresamos los siguientes datos en la calculadora. Como queremos raíz cúbica, entonces presionamos 3, Shift, raíz del número que tenemos en la raíz, que es de 0.0036. Nos da un resultado de 0. Vamos a utilizar 3 decimales, entonces 0.153. Ahora para finalizar, 0.07. Nos da un caudal de 0.164, aproximando el número de metros cúbicos por segundos. Recordemos que como es un volumen nos dan metros cúbicos por segundos según cómo trabajamos en la fórmula. Ahora bien, vamos a proceder a convertir esta cantidad a litros. Entonces nos da 0.164 metros cúbicos por segundo. Lo único que queremos saber es la cantidad de litros por segundo, entonces el tiempo no lo vamos a convertir. Sabemos que en un metro cúbico hay 1000 litros de agua. Aquí ya tendríamos nuestra conversión, ahora solo procedemos a ingresar nuestros datos. 0.164 por 1000 nos da 164 litros por segundo. Ese sería nuestro caudal del río donde procedimos a colocar el vertedero. Bueno, ese es un ejemplo de cálculo de caudal utilizando una fórmula de Mani. Entonces vamos a ver algo más de teoría. Para calcular el caudal que pasa a través de un vertedero rectangular. La fórmula que vamos a mencionar o vamos a hacer es la que mostramos en pantalla. En el video anterior hicimos el cálculo de ecuación general. Me pongo este video. Vamos a ver aquí. Tengo lo que es este de acá. Dice cálculo aproximado de la altura de inundación. O sea, la altura de inundación es para que hay un periodo de etcétera, etcétera. ¿Qué es el radio hidráulico? El radio hidráulico es la relación entre la sección y el perímetro mojado. Es otro concepto que se tiene. El radio hidráulico también se utiliza mucho en el cálculo de vertederos. Radio hidráulico. Sección es el área. En este caso, el área va a ser, por ejemplo, en esto, el área es todo lo que está aquí adentro, ¿no? En este semicírculo. En el caso del semicírculo. Y el perímetro mojado es el perímetro que está punteado. Entonces, esto saldría, el radio hidráulico, las unidades tiene metro cuadrado sobre metro, ¿no? Metro cuadrado sobre metro. Esas son las unidades del
el radio hidráulico, metro cuadrado sobre metro, o centímetro cuadrado sobre centímetro, ya tiene que verse. Pero ¿qué pasa cuando tengo un río? El radio hidráulico es muy irregular, ¿no? En un río, vamos a el río Acre o el río Tawamano, fíjense, el radio hidráulico no tiene fórmula así irregular, y esto es lo que tengo que encontrar en función. Entonces, es lo que me hace el uso de utilizar lo que llamo los vertederos. Tengo que colocar, centralizar en un vertedero específico, de medidas específicas, de medidas estándar, y luego utilizar esa fórmula. Entonces, los ingenieros civiles hidráulicos anteriores, de manera empírica, han fabricado varios vertederos para hacer más fácil la vida de los ingenieros que quieran calcular caudales. Obviamente, en un río como el Acre no se va a poder hacer un vertedero, no se puede utilizar topografía, por ejemplo, se puede hacer topografía de aquí con una balsa, con un nivel, verificando cada cierto, verificar cada cierto punto, y con un nivel de ingeniero se va verificando la altura del agua, se va verificando la altura del agua, ¿no? Entonces, de esa forma yo voy a poder obtener, uno, la sección, ¿no? Y otro, el radio, el perímetro mojado, ¿no? Aunque sea aproximado. En la ingeniería, cuando son obras muy grandes, generalmente es aproximado. Entonces, es, un, es muy necesario este dato del radio hidráulico para el cálculo de caudal función. Y vamos a ver por qué. Ahora seguimos revisando este pequeño texto. Acá, por ejemplo, tengo un radio hidráulico de 0,36 metros, ¿no? Aquí, fíjense, es, la sección es 1,89 metros cuadrados, sección es el área, lo mismo, es 1,89 metros cuadrados, y el radio y el perímetro mojado es 5,34. Resultado 0,36. Acá el radio hidráulico es 0,72 metros, o si se quiere, metro cuadrado sobre metro. Entonces, con este datito, yo puedo utilizar el cálculo de una velocidad de Chessy o de Manning. Va a ser uno de los nombres o los nombres de estos colegas ingenieros que han investigado, así como han hecho otros ingenieros, y han hallado la velocidad. Es otra forma de hallar el caudal, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chessy me dice hallar la velocidad media del agua, que va a estar en metros sobre segundo, donde tienes C es igual a la raíz cuadrada del radio hidráulico, por S, que es la sección. Entonces, yo conozco el radio hidráulico y conozco S, y sé qué cosa es, ¿no? Perdón, estoy mal. Aquí dice, la velocidad es igual a C, que es un coeficiente de Chessy, que lo da en tablas. R es el radio hidráulico, que es lo que se puede hallar, y S es la pendiente del agua, ¿no? Que la pendiente se puede medir con un nivel. Ustedes saben, el agua circula siempre de una altura mayor a una altura menor. Por ejemplo, no es la misma altura
de Cobija, donde circula el río Acre, a la altura del río Branco, donde circula el río Acre también, ¿no? Hay más altura de Cobija que en el río Branco. Por eso el río, en vez de venir del río Branco hacia acá, va hacia el río Branco. Entonces, obviamente hay una altura en el río, aguas arriba y aguas abajo. Puede ser mínima, puede ser también mayor de acuerdo a la topografía donde se esté haciendo las mediciones. Pero aquí por allá la velocidad. Y en la fórmula de Chessy dice, hay un coeficiente de C que se puede calcular así. 1 sobre N por el radio hidráulico otra vez a la 1/6. ¿No? Esto está ya comprobado. Entonces, acá lo tengo ya lo que es R. Tengo N, que es el parámetro de rugosidad de Manning. Entonces, Manning que tiene lo que es este parámetro, que te lo da una tabla, que está acá. Vamos a adelantarnos. Estos son los coeficientes N de rugosidad de Manning. Lo van a ver. Ahí está. Entonces tienen ahí los coeficientes N de rugosidad de Manning. Por ejemplo, dice sección transversal uniforme. Sección transversal uniforme. Análisis con vegetación. Análisis de corriente natural. Dice limpios y rectos. Sinuosos con embalses y bajos. Ser para el río Acre, por ejemplo, entre 0.33 y 0.040. Entonces, esto es como una receta, el coeficiente de Manning, que te lo planteé y que es utilizado directamente. Entonces, yo ya tengo con eso C, que es el coeficiente de Chessy, y puedo hallar con eso la velocidad, ¿no? Ya tengo acá, dice su primer valor C en un Manning, en la fórmula de Manning, tengo este valor, ¿no? Era esto. Tengo B igual a R por S, es la ecuación 1, B raíz cuadrada de R por S. Entonces acá lo que se ha hecho es sustituir esta ecuación de C por 1 sobre N y lo que he hecho es sumar simplemente el 1/6 más 1/2 de R, ¿no? Y te sale 2/3. Entonces queda esto la velocidad. Te queda esta ecuación donde tú conoces S, que es la pendiente, el milímetro sobre milímetro, el metro sobre metro. Tienes R, que ya conoces, que es radio hidráulico, y N, que es en tablas. Con eso tú ya puedes hallar de otra forma también el caudal, ¿no? Sin utilizar un vertedero, por ejemplo, ¿no? En este caso, ya tienes lo que es el caudal, que es sección por velocidad. Entonces, sección, la conoces, es el área, ¿no? El área por donde pasa el agua o el líquido. Y la velocidad, que es toda esta ecuación, ¿no? Entonces, acá tienes el caudal. Ahora, de aquí, ahora si se fijan bien, ¿qué conozco de aquí para hallar el caudal? Conozco la sección, conozco. No me voy a poder hallar el radio hidráulico. El radio hidráulico lo conozco. Manning, conozco. La pendiente, la conozco. Entonces puedo hallar el caudal también de esta forma. O también puedo hallar con un vertedero, pero y directamente el vertedero ya me da la fórmula.
¿no? Ahora, si yo quiero saber cuánto va a ser mi sección, tendré que tener también y acomodar el caudal, ¿no? Si yo tengo como dato el caudal, tengo como dato, obviamente, ese, el radio hidráulico y Manning. Y con eso ya puedo hacer un diseño de mi sección, ¿no? Estoy hablando cuánto va a ser la altura, ¿no? Aquí fíjense más o menos cómo podría ser un estimado de la sección. Aquí tienes más o menos la anchura y la altura de la sección. Esto para, sobre todo, en el caso de que quieres hacer un puente, por ejemplo, ¿no? Tienes que conocer la sección, porque si tu puente lo haces muy abajo, va a llegar una crecida y se lo va a llevar, así como lo que pasó con el puente de Cataratas, ¿no? Hace unos, en la crecida del 2012, cuando se inundó la parte de Cataratas y se lo llevó al puente y bueno, le metieron un proceso al ingeniero civil que ha construido eso y ya tenía que devolver seguramente, ¿no? Y casi también se lo lleva esa crecida de 2012, se lleva al puente de la Amistad, nada más que ha sido bien diseñado y no ha tenido problemas, ¿no? Pero por un pelo. Entonces, aquí se hace un ejemplo y eso y esos temas lo van a ver en obras hidráulicas. Entonces, ¿de qué hay que rescatar? De acuerdo a lo que queremos resolver en nuestro ejercicio, me pide, según Francis, aplica un vertedor de contracciones esta forma. Entonces, Francis ha agarrado un vertedor, como en el video, y te dice, el caudal se puede medir, que me va a ayudar a calcular la sección, en función a esta fórmula, con con estos valores, y B, donde B es el ancho del vertedero en pie, y H es la carga sobre la cresta del vertedero en pie. Es la carga sobre la cresta del vertedor en pies. Fíjense bien esto. Está, en este caso, esta fórmula está dada en unidades inglesas, ¿ya? Generalmente nosotros manejamos las unidades universales, que son metro segundo, ¿no? Kilogramo. En cambio, los ingleses utilizan, o los americanos, utilizan pies, el tiempo segundos y lo que es libras, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de las unidades. En el ejercicio que se ha resuelto en el video, si se fijaron, todo estaba en metros y lo he llevado a metros. El momento que ustedes no hagan la transformación correcta, les va a salir cualquier cosa. Ya, entonces, antes de pasar a esto, bueno, me dice, se sabe que B varía de 0 a 5. B, ya han hecho sus mediciones con con el vertedero de Francis, ¿no? En sus características de contracciones. Entonces me dice, B varía de 0 a 5. Acá tengo 3, 2, 4 y 3, 6. Entonces está en el rango de 0 a 5. Y Q varía de 0 a 33. Acá tengo 12, 20, 13 y 30, ¿no? Obviamente, acá lo que me está pidiendo es H, ¿no? H va a ser mi incógnita, porque tengo Q y tengo B. Entonces, si yo quiero resolver eso de manera manual, no voy a poder, porque tengo una H que está implícita en la ecuación. Fíjense bien, H está acá y H está acá. Entonces, si tú quieres despejar H de acá y luego quieres resolver la ecuación despejando con cada uno de estos valores, no vas a poder. Simplemente vas a perder tu tiempo. Pues lo que hay que hacer es utilizar
Dice, calcule los valores de H de las siguientes parejas de Q. Las unidades son consistentes, quieren decir que son coherentes con el método de Newton-Raphson, ¿no? Entonces nos vamos nosotros tomando estos datos al Excel. Vamos a proceder al cálculo. Antes de eso, vamos a hacer un entremés. Vamos a resolver cuánto se ha tardado en el video el compañero, seguramente estaba haciendo ahí algún trabajo para, estaba haciendo algún trabajo o algún video que le pidió a sus docentes, como lo debe pedir a ustedes, ¿no? ¿No? Entonces él decía, Q es igual a 184L por H elevado a la 2/3, ¿no? Y me acuerdo que él calculaba esto y decía, ¿cuánto es Q? L es el ancho de su vertedero y H es igual a 0.06. Entonces acá el Excel lo va a resolver en 2 segundos. ¿No? Tenemos acá Q va a ser igual a por 58, 6. Vamos a colocar para que sea didáctico. H. No, para que vean que la calculadora que utilizan ustedes es muy, muy básica. Entonces, aquí vamos a hacer 4 por L más 4 por L más H elevado a 0.60. 84 es esto, ¿no? Y es eso, ¿no? Entonces Q va a ser igual. Eso, ¿no? Más tarde haciendo el tema estético que tardándome en meter a la calculadora y que si tomo 2 decimales, que si tomo 3 decimales, me va a dar igual. Más estoy tardando el tema estético. Él ha sacado 1.64 y ha sacado 1.635. Ese es el litro sobre segundo o metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces, si lo quiero llevar esto a metros cúbicos o litros sobre segundo, simplemente se multiplica por 1000, ¿no? Entonces, eso nomás, esto por 1000. Fíjense, ¿no? Entonces, esta corriente de raíz cuadrada, que si esas cosas ya son de colegio, pues tenemos que ser nosotros más prácticos. Esta es la manera de comentario del video, ¿no? Ser violento con la resolución de este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces cerramos lo que es el video, muy interesante para ver el cálculo de vertederos y el concepto de vertederos. Lo van a ver mucho mejor en obras hidráulicas y en algún momento de su vida seguramente van a hacer algún cálculo hidráulico para algún riesgo, ¿no? En el tema de, volvamos al ejercicio, que es similar. Bueno, acá lo que se hace es simplemente el método de Newton-Raphson y lo que tenemos acá me dice la fórmula de Francis, que es también otro vertedero, que al igual que la fórmula que se ha planteado para su vertedero cuadrado o rectangular, no es para un vertedero rectangular, que lo ha hecho en el video, Francis ha hecho su vertedero y ha encontrado su fórmula, que es esta, Q es igual a 833 por el ancho y por el alto, ¿no? En este caso B es L, ¿no? Para el otro. Entonces, haciendo una emulación de lo que ha hecho en el video, como hemos resuelto nosotros. Y en este caso ha sido mucho más fácil para él la solución, debido a que él ha solucionado de manera
fácil, no es una ecuación tan, no es una ecuación, no es una ecuación tan implícita como la de Francis. Bueno, entonces lo que hacemos nosotros es simplemente despejar, ¿no? Voy a venir acá, tengo mi tabla de iteraciones, voy a introducir en la función, voy a utilizar 3.33 por b por h elevado a la 1.5. 1.5 es 3 medios, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a manejar ya las potencias y olvidarnos de las raíces. Las raíces están bien para colegio, ¿no? Para que entiendan. Pero yo no sé por qué le complican tanto a los estudiantes de colegio y uno se viene a enterar que la raíz cuadrada en realidad es el número, mismo número elevado a la 0.5, ¿no? Porque un medio es 0.5 o 3 medios es 1.5. Entonces, en este caso, lo que se hace es colocar la misma fórmula, h elevado a la 1.5, que sería 3 medios, 0.67 por h a la 2 quintos, en este caso sería 5 medios menos q. Entonces, ¿qué es lo que he hecho acá? ¿No? Acá tengo h, ¿por qué 5 medios o 2.5? Simplemente he agarrado esta h y le he multiplicado por todos estos valores, ¿no? Y las potencias se han sumado. Y este q tengo que traerlo para este lado, uso de espejo, porque sabemos que la función f de x tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí este lado, este término tiene que estar con 0. Entonces, voy a tener acá mi única incógnita que es h. Una vez que yo tengo todo eso, ya lo que se hace es simplemente copiarlo, ¿no? Vamos a hacer copiar. En lugar, vamos a borrar esto, la segunda. Ya, lo copiamos. Y luego voy a derivar. Necesito la primera derivada. ¿De quién? De h. H es mi incógnita. Entonces, yo tengo que en este caso tengo 3.33 que es constante, B es constante y tengo 1.5 acá. Este 1.5 va a bajar, voy a multiplicarlo por 3.33 y me sale 4.99 que es 5, por eso está acá 5. Por B, que es constante, sabemos, por H, y obviamente este H a la 1.5 menos 1 es 0.5, ¿no? Es la derivada. Luego tengo acá lo mismo, tengo acá h a la 2.5, aquí sale que si yo derivo esto en función de h, tengo 0.67 por 2.5, me sale 1.675 que está acá, y tengo que h se le resta 1 por la derivada y me queda 1.5. Q desaparece porque es constante, o sea, Q no es incógnita, entonces la derivada me queda esto. Hacemos es copiar, B, control copy, control B. Ya, entonces lo voy a hacer más pequeñito para que se vea la utilidad de este método. Entonces lo que me pide es, quiero que tenga una tabla de B y Q y quiero que tú para este ancho y para este caudal me halles la altura del agua, ¿no? La altura hidráulica del agua para que no se vaya a inundar el futuro canal que voy a construir, ¿no? Porque yo tengo que dar la sección. Entonces, lo que yo voy a hacer es, primeramente voy a empezar a dar valores a esto de acá. Entonces, tengo acá, lo voy a volver una fórmula
tengo B33. Entonces, yo le voy a dar los valores que me requieran con esta B. Lo voy a dejar ahí para que no se mueva. Y este H lo voy a hacer, lo voy a enlazar como si fuera el que va a variar, el H. Y Q también lo voy a dejar ahí trabajo, ¿no? Lo mismo voy a hacer con f de x, y tengo B, voy a ver fórmula primero, tengo B, lo voy a, acá tengo H, que es variable, tengo H otra vez, que es variable. Esto va a dar un valor cualquiera, 0, H es 0. Voy a tener Newton-Raphson, que ya sabemos que es este valor, Newton-Raphson me dice que es este valor, menos f de x, y, en el paréntesis, f de x, y, entre f de x, que es la derivada. No, así de fácil. Ya acá no hay. Lo que voy a hacer es, voy a copiar todo esto. Ya está. Y luego voy a enlazar mi x más su y ya está. ¿No? Luego, finalmente, voy a hacer lo que es el valor de el error absoluto, ¿no? Absoluto de este menos este. Listo. Ya está toda la receta. Voy a colocarle un 1 como valor inicial y voy a copiarlo. Listo, ojalá. ¿No? Entonces, yo tengo aquí valores 3 y 12. Lo que me dice el libro es, si yo tengo un ancho B, yo tengo un ancho B de 3, mi altura debería ser la mitad, o sea, más 3 medios. No estoy hablando de un vertedero rectangular. Mi ancho es 3, y mi altura va a ser la mitad, o sea, 1.5. Automáticamente cambian los valores y me dice que para, acabo de ir colocando, para cuando B es 3 y 12, acá le vamos a colocar, H va a ser igual a esta raíz. ¿Ya? Ahora me va a decir, ¿y el error absoluto cómo lo he obtenido? No, vamos a colocar aquí el valor. Aquí, ¿no? H igual a 1,1994. Yo voy a utilizar mi 10 a la menos 3, que es esta iteración. ¿No? Entonces, como sabemos que yo cuando vaya a construir un vertedero, no voy a hacer de 1 metro con 194 centímetros cabales. Eso es imposible. Entonces lo que voy a hacer H es redondearlo a 2 decimales o un decimal, ¿no? 1.20. Ya, entonces, esa sería la respuesta. Si yo tengo acá
¿no? Para 3.2, para 3.12 ya sé. Cuando mi ancho sea de 2 y mi Q sea de 20, voy a tener mi altura de 2.5 metros. Cuando mi B sea 4, mi ancho, y mi caudal sea de 13, voy a tener mi altura de 1 metro, ¿no? Y cuando B sea de 3.6 y el caudal sea de 30, mi altura va a ser de 2 metros. Yo ya tengo la sección consolidada ahí. Entonces, si no me han entendido, ahorita vamos a hacer un gráfico que refiere con B y H. Vamos a hacer este gráfico, por ejemplo. Acá tenemos lo que es B. Acá tenemos lo que es H. Tenemos lo que es B. No, B. Y acá tenemos lo que es H. No, perdón, va mal. Aquí es lo que es B y ancho. Y aquí tenemos lo que es H. Este es H. ¿Ya? Entonces, yo voy hallando mi altura H, que es la altura del agua que me va a venir en función a su caudal. ¿Por qué tengo que hacer esto varias veces? Si lo puedo hacer tranquilamente una sola vez con el vertedero. Usted sabe que en los ríos, en los riachuelos, la altura del perímetro mojado o la altura de la carga varía según la época del año, ¿no? No es lo mismo, no es el mismo caudal que pasa en época de lluvia como el caudal que pasa en época de sequía o época de estiaje. Entonces, el amigo del video lo que ha hecho ha sido una práctica, ha ido con su vertedero en una determinada época del año, pero no sabemos si es una época de lluvia o de estiaje y ese caudal puede variar. Entonces yo tengo que trabajar con otro tipo de parámetros para hallar el caudal, porque el caudal no depende del vertedero, el caudal depende si llueve mucho, llueve poco, la época de lluvia y si hay una tormenta especial. Si no, si viene una tormenta especial, así como pasó el 2012 la inundación, se va a llevar mi canal, se va a llevar mi puente, o se va a llevar cualquier obra que yo vaya a hacer y yo voy a la cárcel como ingeniero civil y voy a terminar pagando los daños al Estado por hacer mal mi cálculo hidráulico. Y no voy a poder demostrar si no he hecho bien el cálculo hidráulico. Entonces, es importante esto, por eso nos pagan bien a los ingenieros civiles, no nos pagan muy bien, tenemos que ser responsables con los diseños que vayamos a hacer. Y para eso está la teoría, para eso está las fórmulas de hidráulica y para eso está análisis numérico también, para que ustedes saquen datos precisos al momento de hacer. Ya para terminar, verifiquemos en el libro si está bien el ejercicio que hemos hecho, ¿no? Aquí tengo el mismo procedimiento, nada más que en el libro lo han hecho un poquito más complicado, ¿no? Y me dice, primera iteración, me dice, para elegir un valor de H, acá dice, para la pareja de B igual 3 y Q igual a 12, con H inicial de 1.5. A ver qué han obtenido. Vamos a copiar todo esto para ver si son los mismos valores, si está bien nuestra fórmula. Copiamos y lo llevamos aquí a Excel.
No hemos inventado nada, ¿no? Por acá. Vamos a ir colocando aquí los valores. Para B2, 20, 2.5. A ver, está correcto, ¿no? Mi fórmula está dando los valores correctos. Para B4 y Q13 me da 1. Correcto. ¿Lo ven? La fórmula ha sido bien calculada, la derivada ha sido bien hecha, ¿no? Y finalmente, para 3.6, mi ancho B 3.6 y Q30, 2.0. H va a ser 2.0. La altura que debo prever, ya sea de mi canal, o de mi puente, o de mi, para que pase el agua y no se colmate y no se la lleve en una crecida, de acuerdo al caudal y el ancho. Bueno, eso sería lo que hoy día podríamos avanzar. Hemos quedado un poquito más, pero es importante porque hemos pasado 2 días de clases. Si tienen dudas, preguntan. Si no, nos vemos mañana. Alistan su computadora, va a haber práctica y bueno, va a ser menos tiempo, digamos, para que ustedes puedan resolver. Va a haber el método de Newton-Raphson. Vamos a estar media hora. De ahí tengo una reunión metodológica y los voy a dejar a ustedes con la práctica para que ustedes puedan resolverla y mandarla a Classroom. Ya, entonces, si no hay dudas, mañana nos vemos a las 6:30. Voy a dejar de grabar. Recording stopped. Voy a habilitar su micrófono si quieren preguntar. Bueno, la verdad, hoy ya casi no se puede escuchar porque el internet estaba pésimo y sí que cada vez que usted hablaba, explicaba, se volvía lento y no sé si lo pudiera subir después de mañana el video al Drive. En este momento lo voy a subir. Que cargue, de aquí a 1 hora va a estar en el Drive y voy a volver a mandar el enlace al grupo. Ok, genial, gracias.